Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la mesa llamada Representaciones Sociales, las palabras y los significados que nos visten. Para empezar esta mesa, iniciamos con Antonio Aldana Cano, con el título de su ponencia es El lenguaje y el proceso de discriminación. Él nos acompaña de la FES Zaragoza. Adelante. Un aplauso, por favor. Así, el lenguaje. Bueno, ese es el título. El lenguaje aparece únicamente en los seres humanos y es por eso que es llamado uno de los procesos superiores. Aparecen dos modalidades. La primera es la modalidad oral, que aparece aproximadamente durante el año y medio de edad, y una modalidad escrita, que aparece alrededor de los 3 años de edad. Con esto puede entenderse que el lenguaje sirve pues para intentar expresar y comunicar cosas, ¿no? Es más que... Bueno, más bien, es el único fin del lenguaje, el explicar, el poder decir a los demás algo que estemos pensando, que estemos sintiendo, que estemos tocando con los sentidos, ya se ha visto, olfato. Y pues bueno, se ha escrito muchísimo acerca del lenguaje, hay enfoques psicoterapéuticos que se basan en él, por ejemplo el enfoque sistémico o la programación neurolingüística. Y pues bueno, también las neurociencias tienen su incursión dentro de los estudios acerca del lenguaje. Sin embargo, dentro de todos estos estudios aparecen pues como dos constantes. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? La primera cosa constante que aparece dentro de todas estas perspectivas lingüísticas es el comunicar. Como les decía, pareciera que el lenguaje, la única función que tiene es el expresar algo interior hacia el exterior. Es también lo que nos da un punto de sociabilidad, lo que nos permite interactuar desde un mundo subjetivo hacia un mundo que todos nosotros compartimos, ¿no? Lo que podríamos decir transsubjetividad, ¿no? Que muchos llaman a este aspecto de la realidad. Y el segundo aspecto común es el de representar. El lenguaje nos ayuda a tener un mundo pareciera que ilusorio. La representación tiene que ver con cuestiones de volver a presentar. Esto es, no necesitamos de una realidad mediática presente para poder transformarla. Si yo les dijera ahorita, imagínense un lápiz. Ese imagínense y esa palabra lápiz les va a hacer evocar inmediatamente ya sea algún recuerdo o algún lápiz imaginario que ustedes se puedan inventar ahorita, sin la necesidad de que exista el objeto presente per se, ¿no? Sin que haya necesidad de tener un fragmento de madera que tenga grafito y esta parte de la goma. Y pues bueno, para eso también nos ayuda el lenguaje, para trabajar con una realidad mediática que no está presente. Y bueno, en relación a esto, la perspectiva social también nos permite abordar los problemas del lenguaje. Generalmente cuando se habla acerca de los problemas del lenguaje, se hace desde un aspecto psicoterapéutico. Incluso la mayoría de los objetivos de apoyos o de distorsiones, trastornos o problemas del lenguaje están encaminados a fomentar en el niño o en alguna persona una correcta articulación de las palabras, o en el caso de la modalidad escrita, una caligrafía estética, ¿no? Sin embargo, cuando abordamos problemas del lenguaje desde un aspecto social, pareciera que esto se disuelve. Por ejemplo, en las personas sordas, generalmente las prelocutivas, comparten un código específico
con personas de su entorno que están pues muy cercanas a ellas, y que al resto de nosotros pareciera que nada más son sonidos o señas extrañas. A pesar de que existe el lenguaje de señas mexicano, pues no muchas personas sordas pueden estudiarlo, entonces inventan un código específico. Entonces, al hablar de este código específico, ya no estaríamos hablando acerca de problemáticas del lenguaje o trastornos del lenguaje, ya estaríamos diciendo que pareciera que es un idioma, como el español, el francés, el alemán, es un idioma propio de ese ser humano y las interacciones familiares. Por lo tanto, para estudiar, o bueno, más bien al estudiar la problemática del lenguaje desde una perspectiva social, pareciera que estos conceptos se disuelven. Romay nos habla acerca de 4 conceptos básicos que se abordan en el estudio del lenguaje desde una perspectiva social. La primera es que el lenguaje es a menudo un atributo de criterio de la pertenencia grupal. Esto lo vemos, por ejemplo, en las tribus urbanas, en esta capacidad que tiene el ser humano para darle nombre al grupo. Una vez incluso que el grupo se nombra a sí mismo, obtiene reconocimiento de los demás, es decir, puede ser nombrado por los otros. Esto nos da, pues bueno, la siguiente característica, que es también una nota importante para la categorización étnica. Es decir, al momento en el que nosotros obtenemos un nombre o nos fabricamos un nombre y que somos reconocidos también por los demás, pues aparecemos para esta sociedad. Algo que no existía con el simple hecho de ser nombrado, ahora existe. Es como este problema filosófico de que dicen que la nada no puede ser nada, porque en el momento en que es nada, o que nombras algo como nada, se transforma en algo, ¿no? Es decir, cuando un grupo adquiere esta parte de nombramiento y por sí mismo y por los demás, es un grupo que aparece y que tiene existencia propia. También el lenguaje, desde un aspecto social, es una dimensión emocional de la identidad. Es decir, en el momento en el que somos nombrados por nosotros mismos y que somos nombrados por los demás, también aparecen los sentimientos de pertenencia hacia el grupo. Es por eso que, pues bueno, a veces aparece el espíritu nacionalista, ¿no? Por ejemplo, en el himno nacional, en el que se convoca a los mexicanos al grito de guerra. Es decir, estamos tan próximos a este nombramiento del grupo que incluso podemos llegar a dar la vida para defender este grupo o para transitar dentro de este grupo, ¿no? Y bueno, va relacionado con la siguiente característica, que es un medio de facilitar la cohesión del grupo. Una vez que ya estamos inmersos dentro de este grupo, reconocido por los otros y obviamente valorizado por nosotros mismos, el grupo es muy difícil que pueda disolverse, ¿no? También incluso podemos ver el ejemplo de los compatriotas mexicanos que se van a los Estados Unidos, que generalmente forman allá congregaciones donde pues los une esta identidad nacional y sobre todo este uso del lenguaje español mexicano. Salud. Y bueno, aquí aparece como el tema central de mi presentación. Una de las características o de las consecuencias de este uso del lenguaje pareciera ser, y de esta incursión en la emocionalidad, en las emociones dentro del lenguaje, pareciera ser fenómenos como este, como la discriminación, y últimamente la discriminación, y últimamente se ha hablado acerca de un sexismo en la lengua. Este movimiento que apareció en España principalmente durante el año 2001, dice que es la lengua quien fomenta la discriminación. Hay muchísimos grupos que se apoyan en características del lenguaje
para decir que, bueno, es por esto que aparece la discriminación, o es por tal causa que aparece la discriminación. Sin embargo, este grupo feminista pareciera ser el único que dice que es el lenguaje en sí mismo quien es causante de la discriminación. Y bueno, en México empezó a cobrar muchísima fuerza a partir de hace como 2 sexenios con Vicente Fox, con este famoso Mexicanos y Mexicanas. Entonces, a partir de ahí se empieza a utilizar un desdoblamiento casi generalizado en diversos estratos sociales, en el que se trata de reflexionar acerca del lenguaje en sí mismo en el proceso de discriminación, y pareciera que se nos obliga un poco a los hablantes o a los escritores a utilizar este tipo de desdoblamientos. Incluso en España, en México no se llegó a tanto, o bueno, creo que no se está llegando a tanto. Se trata de hacer que la Real Academia de la Lengua Española incluya normas lingüísticas para intentar apoyar esta no discriminación lingüística. Y bueno, desde un aspecto lingüístico, ahora sí la que sigue, esto no es del todo cierto, porque ellos dicen, bueno, el lenguaje va a hacer que modifiquemos la realidad. En el momento en el que tanto hombres como mujeres empecemos a nombrar a estos dos elementos de la sociedad, vamos a adquirir cierto reconocimiento para el grupo minoritario, intentando con esto que el lenguaje cambie la realidad. Sin embargo, a través de la historia, pues hemos visto, y los lingüistas creo que lo saben muy bien, que no es el lenguaje quien modifica la realidad, sino la realidad quien modifica al lenguaje. Podemos pensar en hace como unos 10, 8 años, donde todavía no existía este boom del internet. Entonces no existían palabras como hardware o software o tablet, ¿no? Que además también las palabras que existían en español, por ejemplo tableta o ratón o aplicación, incluso llegan a adquirir un carácter polisémico. Es decir, no se queda nada más con la definición inicial, sino ahora adquieren otro significado. Con esto pues vemos que es el lenguaje que está en constante evolución, pero no por una evolución propia del lenguaje, sino fomentada por los hablantes. Y bueno, la siguiente característica, como les comentaba, acerca de esta inclusión de las normas de un lenguaje no discriminante que le pidieron a la RAE, es que pareciera que con la simple inclusión de estas normas en un diccionario o en un librito, pues ya todo el mundo las utilizaría y aparentemente la discriminación pues ya dejaría de existir, ¿no? Esto también es un poco, bueno, no un poco, sino bastante falso, porque incluso actualmente están escritas las reglas de ortografía, las reglas de acentuación, y siguen existiendo muchísimas personas, incluso a nivel de licenciatura, que cometen aún graves y pues muy frecuentes faltas de ortografía, ¿no? Entonces la simple inclusión de estas normas o de estos estilos lingüísticos en un diccionario o en un libro de normas, en un libro que regule la forma de escritura y la forma de hablar de los mexicanos, pues tampoco tendría como un impacto en la discriminación. Y bueno, pareciera que este movimiento tiene nada más unos tintes pues lingüísticos y un tanto políticos, pero pues aquí hace la incursión los primeros trabajos de psicología o de sociolingüística, los que yo consulté y los que me parecieron más relevantes por explicitar este uso del lenguaje, es uno de William Labov, o Leibov, como quieran decirle, en el que él investigó acerca del uso que hacían el lenguaje los negros que vivían en Estados Unidos. Y Leibov encontró que la forma en la que se expresaban pareciera ser grosera. Él le llamó insultos falsos o falsos insultos, en el que, bueno, él encontró que el uso de un lenguaje agresivo, hostil o socialmente reprobable no tenía que ver nada con estas características que les acabo de mencionar, sino con todo lo contrario. El hecho de que alguien se exprese de esa forma en esa cultura y con
esa serie de grupos implican un reconocimiento por parte del grupo hacia el miembro al que se están dirigiendo de esa manera. Zimmerman encontró lo mismo, pero él le llamó descortesía reversa. Estos actos que pareciera groseros hacia un grupo o hacia un individuo que no tienen tal función, sino más bien el reconocimiento e identidad del miembro dentro de ese grupo. Y bueno, ya la siguiente. Sin embargo, este lenguaje que estudia Labov y Zimmerman en Estados Unidos también hace aparición en muchísimos grupos. Un grupo a lo mejor más evidente sería el de los homosexuales, sean femeninos o masculinos, en donde pareciera que su uso del lenguaje tiene muchísimos tintes sexualizados, ¿no? Muchas palabras que contienen un enfoque pues sexual o palabras que tienen ese contenido. Entonces, no es un uso característico solamente de un grupo en especial, sino muchos grupos comparten esta característica. Incluso, pues, entre nosotros mismos, en un par, pareciera que este lenguaje propio o este lenguaje único hace su aparición, ¿no? Pensemos en cuántas veces las chicas pareciera que tienen un código propio para hablarse entre ellas, ¿no? Y pues bueno, que los chicos no compartimos, o algunos chicos no compartimos, y también algunos chicos que tienen este lenguaje, ¿no? A lo mejor un ejemplo claro sería del uso de este lenguaje, es cuando los chicos expresan, bueno, una oración que también escucho mucho por la escuela, en la que dicen, ¿qué pedo, güey? ¿No? Que es utilizado como una forma de saludo y como una forma de interactuar que tiene que ver con cordialidad, ¿no? A una entonación diferente, que sería, pues no sé si más o menos con tintes agresivos, que sería como, ¿qué pedo, güey? O una cosa así, ¿no? Dándole más impulso a la voz, en lo que no quiere expresar lo mismo, a pesar de ser exactamente las mismas palabras y pudiéramos utilizar quizá la misma tonalidad de voz, al utilizarlo en un contexto diferente y con unas relaciones familiares diferentes, damos un cambio total en el sentido de la oración. Y pues bueno, esta imagen también me parece también un poco estereotipada, pero creo que en algunos casos es cierto, ¿no? Que mientras veíamos que ahí los chicos se saludan y nada más se dicen hola y no trasciende más allá de ese hola, las chicas cuando se dicen hola pues están revisando los accesorios, qué ropa trae puesta, y todas estas funciones de expresión y de carga corporal, adorno corporal, ¿no? Que las chicas se diferencian unas de otras. E incluso ahí hay una chica en la facultad que nunca se peina, y ella pues nunca se fija en los peinados de las demás chicas, porque pues como ella nunca se peina, pues le da igual cómo vayan, ¿no? Pero sí se fija muchísimo en los zapatos, porque es una chica que cambia constantemente de zapatos. Entonces, en lugar de decirle, ay, qué bonito peinado trae, siempre, ay, qué bonitos zapatos trae, pero esos los traías ayer, ¿no? Entonces las chicas que no tienen como esta diversidad de zapatos se quedan así de, ¿no? Y que no porque sean chicas quiere decir que es este uso específico del lenguaje, ¿no? También habrá chicos que a lo mejor se fijan en la camisa o en los pantalones de su compañero, ¿no? Sin otra intención que no sea, pues, el querer comprarse esto. Entonces todos hacemos un uso idiosincrático del lenguaje. Tenemos un lenguaje propio, tanto en el grupo como a nivel personal. Y ahora, una consecuencia que me parecería un poco lógica dentro de este lenguaje y que no se está considerando, es que si esta inclusión de las mujeres dentro de los desdoblamientos lingüísticos puede acarrear una inclusión social, pues entonces nos estarían demostrando que el lenguaje es como que el santo grial de
quedan 2 minutos. El lenguaje es como el santo grial del aspecto discriminativo. Y pues bueno, entonces tendríamos que decir no solamente los mexicanos y las mexicanas, sino abundar en este tema de los mexicanos heterosexuales, las mexicanas heterosexuales, los mexicanos homosexuales, las mexicanas homosexuales, los mexicanos empleados, los mexicanos desempleados, los mexicanos urbanos, los mexicanos rurales, los mexicanos homosexuales, trabajadores, desempleados, las mexicanas homosexuales, heterosexuales, desempleadas, madres solteras, los mexicanos homosexuales, heterosexuales, y bueno, así hasta incluir a todos los grupos marginados. Y pues para finalizar con esta reflexión, quiero terminar con esta frase que es de Ibáñez, que dice que no hay que buscar un grupo, o más bien que la discriminación no muchas veces tiene que ver con la inclusión de grupos, ¿no? Es decir, no tendríamos por qué buscar tratarnos con igualdad, porque tratar igual a personas que en los hechos son desiguales es, para ellos, tan injusto como tratar desigualmente a los que de hechos son iguales. Gracias, Antonio. A nombre de Iniciativa Estudiantil de Psicología, te hago entrega de tu constancia por tu valiosa participación. Un fuerte aplauso, por favor. Gabriela Jacqueline y Dulce Rosalba. ¿Te quieres llevar?